Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Y el día de hoy, fíjense, amados, como siempre nos habla primero el Señor a los que estamos para compartir. Esta administración del día de hoy, mi anhelo es que no nada más sea un mensaje inspirador, sino que sea un mensaje transformador para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el mensaje del día de hoy tiene por tema: transformados por la gracia y llamados a un propósito, ¿verdad? Que es el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. La historia, ahora sí que yo la agarré del personaje de María Magdalena, ¿verdad? A mí me impactó mucho lo que ella, después de que de Jesús la liberó, la sanó, la liberó, cómo cambió ella radicalmente su vida, ¿verdad? Y para mí eso habla bastante de yo también querer ser un ejemplo de lo que ella hizo después de que Cristo la transformó, después de que Cristo la sanó y la liberó, ¿sí? Vamos a entrar, ¿verdad? Ya en el tema. Fíjense, María Magdalena es un gran ejemplo de cómo Dios transforma vidas y nos da un propósito renovado. Muchas veces nosotros podemos estar viviendo algo en nuestras vidas que creemos que ese es el propósito para lo que nacimos, y realmente no estamos viviendo el potencial que Dios quiere que nosotros seamos, como le pasó en la vida de María Magdalena. Antes de conocer a Jesús, dice la Biblia, en Lucas 8:2, que ella fue liberada de 7 demonios, ¿sí? No sabemos mucho de la vida de ella antes, ¿verdad? De este evento, ¿sí? Pero claramente ella estaba en una situación de opresión demoníaca, ¿verdad? Lo que sí sabemos de María Magdalena es que antes de ser liberada por Jesús, era una mujer atormentada. Era una mujer esclavizada espiritualmente, ¿verdad? Más bien yo me imagino que ella vivía en una situación precaria, en una situación de rechazo, en una situación aún de enfermedad, ¿verdad? Ella estaba viviendo todas esas situaciones. Y obviamente también era una mujer rechazada por la sociedad y marginada, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús expulsó 7 demonios, y lo que indica una opresión profunda que le afectaba en todas las áreas de su vida. En ese estado es posible que ella misma ni tuviera un propósito claro, ¿verdad? O que su propósito más bien estuviera distorsionado. ¿Por qué? Porque no era el propósito que Dios quería para ella, ¿verdad? Por la influencia demoníaca que estaba sufriendo. Ahora, yo me pregunto, cuando yo estaba estudiando, dije, bueno, Padre, ¿por qué ella se puso en esa situación de apartarse totalmente del propósito que tú tenías para su vida desde que ella nació? O sea, pues ministrando mi corazón y estudiando también, encontré que Dios nos da el libre albedrío, nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y tristemente a veces nuestra propia voluntad se impone sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y perfecta. Tristemente, a veces agarramos los deseos de nuestra carne, nuestras pasiones, que nos llevan a cometer el pecado, ¿verdad? Y obviamente por pecado vienen las circunstancias, porque aunque nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y pidamos perdón, vienen las consecuencias de lo que nosotros fallamos o hicimos, ¿verdad? Entonces, aunando a las consecuencias, ¿verdad? También las circunstancias de la vida que estaba llevando en su entorno, puede ser también que distorsionaron su propósito. También la influencia que el mundo tuvo sobre ella puede haber sido también que distorsionara, ¿sí? Retrasara y opacara el propósito de Dios en su vida. Si ponen la gráfica que sigue, por favor.
vamos a pasar las consecuencias, amados, y esto obviamente distorsiona, retrasa y opaca. ¿Cómo distorsiona? Distorsiona nuestro propósito al nosotros agarrar elecciones en la carne contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice la palabra en Proverbios 14:12, la siguiente gráfica, por favor, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por mucha buena intención que nosotros tengamos, por muchas buenas, por ejemplo, que tenemos un amigo, las mamás siempre estamos ahí con el discernimiento, ¿verdad? En los hijos. No, mira, esta persona no te conviene, mira, esta persona te puede llevar a este camino, y uno como hijo a veces, y volvemos y vamos con las personas equivocadas. Entonces, eso puede llevarnos a acarrearnos camino de muerte. ¿Por qué? Porque va a haber desilusión, va a haber dolor a lo mejor, si es una relación, por ejemplo, de noviazgo, ¿verdad? Que te dijeron desde el principio que no era una persona que estaba alineada a la voluntad de Dios y tú ahí vas. Entonces, puedes tener mucho dolor, ¿verdad? Entonces, la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y si nosotros nos salimos de esa voluntad, pues vamos a acarrear las consecuencias. Retrasa también, fíjense, nuestras propias decisiones, retrasa nuestro propósito. ¿Por cómo? En desobedecer, y en desobediencia y en rebeldía. ¿Por qué? Porque retrasa el propósito, no nada más cuando nosotros tomamos las decisiones erróneas, pero también prolongamos los procesos, ¿sí? De formación y preparación de Dios en nuestra vida. Dios nos va preparando, nos va madurando, nos va enseñando y fortaleciendo en nuestro camino. Y si nosotros tomamos decisiones que no van conforme a su voluntad, retrasamos esa madurez en Dios. Y para poder tomar las decisiones sabias que Dios tiene en su palabra, que nosotros debemos de ser, ¿sí? También opaca, amados, cuando nosotros tomamos las decisiones a nuestra manera. Opaca, primero, nuestra visión espiritual. Nos pone una venda en nuestros ojos, ¿sí? Y nos desviamos del enfoque espiritual en nuestra vida. María Magdalena no solo yo me pregunto, igual estaba nada más sobreviviendo, ¿verdad? A la vida que le estaba tocando. Ella estaba sobreviviendo el día a día. ¿Cómo? Pues sufriendo, desesperanzada, con el rechazo de la sociedad y de su entorno. Pero cuando conoció a Jesús, Jesús la libertó. Jesús le dio un cambio radical de vida. No nada más, fíjense, Jesús, o sea, ella estaba viendo un propósito, pero él tenía un propósito mayor para ella, ¿sí? No nada más, él cambió su vida, no nada más la liberó, la sanó, le dio un propósito santo, ¿sí? Y le dio la dignidad de un ser humano, ¿sí? Pasó de estar esclavizada a ser una de las seguidoras más fieles de Cristo. Fíjense cómo cambió la vida de ella. Esto nos enseña a nosotros, amados, a tener una idea que muchas veces podemos estar pensando algo de nuestra vida, ¿sí? O nuestro propósito de vida, basada en nuestras experiencias, basada en nuestros traumas a veces, basada en nuestros deseos carnales, ¿verdad? Pero el propósito de Dios siempre será mayor que lo que nosotros podemos pensar para nuestra vida, que es algo bueno, es de éxito, es próspero. Dios tiene mayores planes para nosotros que eso, ¿sí? Ahora, a ella le cambió radicalmente la vida. Yo por eso cuando estaba estudiando su vida, yo dije, wow, es mucho que nosotros podemos aprender de ella. Ella padeció mucho. Puedes decir, ay, qué ejemplo de vida de persona, ¿verdad? ¿Cómo quieres parecerte a ella? Pero sí, ¿saben por qué? Yo me quiero parecer a ella en la transformación que Dios hizo en la vida de ella cuando fue sanada y liberada. Yo quiero parecerme a ella cuando ella hizo estos cambios, porque su propósito de vida siempre fue, y lo encontramos en Mateo 22, 37, 39, y es una de las encomiendas para todos nosotros. Fíjense lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de nuestro propósito en nuestra vida es este mandamiento, es este primer mandamiento. Y fíjense, el propósito fundamental en nuestra vida es vivir, ¿sí?, una vida de amor, reflejando la esencia de Dios en nosotros, a los demás, ¿sí? Ahora, en el caso de María Magdalena, su propósito antes de Jesús era de sufrir esclavitud, pero en Dios se convirtió en el testigo del poder de Cristo. Y era una mujer de fe y era la primer mensajera de la resurrección de Jesús y el evangelio. Dice, yo me pregunto, esto nos desafía a hacer una introspección en nuestra vida ahorita. ¿Estamos viviendo el propósito de Dios o estamos viviendo el propósito que nuestra carne y nuestras circunstancias nos han impuesto? Eso es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Pero, ahora sí, aún así, el que tú estés aquí el día de hoy no es casualidad. Tenía Dios este mensaje para ti, porque si tú estás haciendo el propósito de Dios en tu vida, gloria a Dios, a ponerlo más en excelencia, a ponerle más empeño, ¿verdad? A ponerlas todo, como dice la palabra, que hacer las cosas, hacerlas como para el Señor. Seguir trabajando en ese propósito en tu vida. Y si no lo estás haciendo, hoy es el día. Hoy es el día de redención. Hoy es el día en la que te encuentras con Jesús y Él te da ese propósito de vida del cual tú has estado puesto desde el principio, ¿verdad? De tu nacimiento. Dios nos da en Cristo un nuevo propósito desde el momento, dice la palabra, que nosotros nacemos, o desde antes de nacer, dice. De hecho, en Jeremías 1:5 nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Lo que esto indica, amados, es que Dios ya tiene un plan para nosotros desde que antes de nacer, ¿sí? Pero tristemente, nosotros por nuestro libre albedrío a veces nos separamos de ese propósito, ¿sí? Y por nuestros deseos humanos o nuestros miedos, nuestras ambiciones personales o incluso nuestras heridas del pasado, agarramos un propósito que no es el de nosotros. Pero Dios te restaura, amados, cuando nosotros reconocemos, ¿sí? Y entregamos lo que nosotros no estamos, o sea, el propósito que Dios no quiere para nosotros lo entregamos, ¿sí? Dios te restaura ese propósito original, ¿sí? Se puede decir, ¿sabes qué? Pues podría ser un nuevo propósito, pero no. Siempre es el propósito original de Dios para nuestras vidas. Dios no tiene un plan B, siempre va a ser un plan A para nuestras vidas. Nosotros es nada más corregir, ¿sí?, nuestro camino y volvernos a Cristo. El día de hoy yo les quiero dar 3 puntos claves, y son rápidos, no son muy largos. 3 puntos claves de la vida de María Magdalena que yo quiero que, así como habló a mi vida, también les hable a la vida de ustedes. El primer punto, básico en la vida de María Magdalena que Jesús hizo o que fue transformada después de Jesús la sanó y la liberó, fue la transformación que Jesús hizo por su gracia. ¿Por qué? Porque nada más porque la amaba, ¿sí? En Lucas 8:2 nos dice que ella fue liberada de 7 demonios, ¿sí? Y ella estaba poseída, ¿verdad? Pero esto indica que su vida estaba completamente controlada por el mal, ¿sí? Y ella estaba sin esperanza y en un estado de desesperación. ¿Alguna vez han estado así? En un estado de desesperación, que se encuentran sin esperanza, ¿sí? Fíjense, Jesús intervino, así como lo puede hacer en cada una de las vidas de nosotros. Puede intervenir. Y la liberó completamente. No solo le quitó la presión demoníaca, sino que la restauró física, emocional, espiritual y socialmente. Amados, ¿hay alguna área en tu vida en la que necesites liberación?
La palabra liberación se puede oír muy fuerte y nada más la podemos como conectar como con demonios, pero no, la liberación es libertad. ¿Dónde, en qué área en tu vida tú quieres que Cristo te dé libertad? ¿Es en sanidad? Cristo lo puede hacer. ¿Es en tu matrimonio? Cristo puede dar libertad y sanar tu matrimonio. ¿Sí? ¿Tienes tristeza? Dios puede sanar tu corazón. ¿Tienes ataduras de pasado? Dios puede ayudarte a libertarte de esas ataduras. En Hechos dice que Jesús es el mismo ayer, que Jesús es el mismo hoy y Jesús es el mismo mañana. Es por eso que Él es el único que te puede ayudar a darte esa libertad que tú necesitas en tu vida, ¿sí? También me recuerda que cuando nosotros entregamos cualquier cosa que nosotros estemos entregando a Cristo para que nos ayude y darnos libertad, dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El enemigo va a venir muchas veces, a lo mejor tienes temor y vergüenza de lo que tú has hecho en el pasado, pero si tú ya te has arrepentido con corazón contrito, dice la palabra, ya no hay ninguna condenación para ti. Ya no hay ninguna vergüenza para ti si tú ya lo has entregado, esa condición, ¿verdad? Entonces es movernos, eso lo encontramos en Romanos 8:1-2, dice la palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amados, Cristo nos ha liberado, ¿sí?, de la condenación del pecado, ¿sí?, y del poder del pecado. Ya estamos libres cuando nosotros entregamos. Otro aspecto de este punto de la transformación en la vida de María Magdalena es que Cristo la redimió. Cristo le dio redención y restitución. Cristo restituyó todo lo que el enemigo le había robado o todo lo que ella a lo mejor había entregado por su propia mano, pero Cristo la restituye, ¿sí? La transforma de tal grado a que después ella, de ser liberada, es una persona renovada en Cristo. Y eso, fíjense, lo encontramos en 2 Corintios 5:17. Dice que la palabra que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Ya no hay ninguna vergüenza de lo que pudiera haber venido de su pasado, porque Cristo ya la había redimido. Cristo ya la había hecho nueva criatura y había hecho todas las cosas nuevas. Había cambiado su lamento en baile, como decía la alabanza, ¿verdad? También encontramos que en Cristo es nuestro formador y Él nos da un nuevo nombre. Él no nada más la restituyó, le dio un nuevo nombre para poder comenzar, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando uno comete algún pecado y ya te restituyes, pero vuelve ese nombre el que tenías antes, a la vida actual, y es vergüenza. Hay una persona que nosotros conocemos que vino a Cristo y es pastor y todo, y antes le decían el diablo. Imagínense, o sea, seguir ese nombre, pero en Cristo ese nombre es cambiado y te ha puesto un nuevo nombre. ¿Qué dice? ¿Qué es? Mío eres tú. ¿Sí? Ese es el nuevo nombre que Cristo te ha puesto. Ahora, otros de los ejemplos ahora sí que para entrelazar, es el que a mí me gusta mucho, es del hijo pródigo, de una restitución hermosa que el padre hace al hijo, ¿verdad? Fíjense, el hijo estaba bien donde estaba. Él tenía posición, él tenía todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Pero sin embargo, él decidió agarrar, ahora sí que irse de donde la cobertura del padre, y cuando él se da cuenta de que estaba mejor donde estaba con el padre, decide regresar. ¿Y qué hace el padre? El padre, fíjense,
El Padre no te descarta cuando nos desviamos, no te descarta el Padre, sino que nos espera con un amor por restaurarnos y alinearnos nuevamente con su voluntad y su propósito. Este Padre exclusivo del que habla la palabra, le da a su Hijo, lo restituye de varias maneras. Y es de la misma manera que Dios hace con nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace el Padre primeramente? Te ama incondicionalmente. Él te está esperando antes de que tú te arrepientas. Para cuando tú te arrepientes, Él ya te está esperando. ¿Sí? Con ese amor incondicional. Te da un nuevo manto. ¿Sabes con qué manto te cubre? Con su perdón, con su justicia, ¿sí? Con su gracia, quitando toda vergüenza de nuestra vida. ¿Sí? La tercera cosa que hace el Padre es te da un anillo, te pone un anillo, restaurando tu identidad como hijo, ¿sí? Y eso no nada más restituye tu identidad, sino tienes la autoridad sobre todo lo que le pertenece al Padre, ¿sí? La otra cosa que hace el Padre, te pone unas sandalias nuevas, ¿sí? En el Antiguo Testamento o en esa época, los que eran dignos de sandalias eran nada más los amos. Entonces los esclavos no se ponían las sandalias, ¿verdad? Entonces al ponerle sandalias le está diciendo, ya no eres más esclavo de tu pecado, no eres más esclavo de tu pasado, sino yo te pongo una nueva identidad y ya eres libre, ¿sí? En mí, ¿sí? Y la última cosa que hace el Padre cuando viene un hijo arrepentido con corazón contrito, hace fiesta. Quiere hacerle saber a todos que lo ha restituido espiritualmente y él vuelve a la casa como el título que él tiene, como hijo, ¿sí? Ahora, amado, yo te digo el día de hoy, no importa cuán rota crees que esté tu vida o cuán apartado te sientas del propósito del camino de Dios el día de hoy. Cristo es el único que te puede dar esa esperanza. Cristo es el único que puede hacer volver y resarcir a tu propósito original, ¿sí? Y Él es el único que te va a renovar y te vuelve a ese propósito, ¿sí? Tú debes de agarrarte este versículo que sea activo para tu vida, porque este es uno dentro del propósito. Dios quiere que nosotros como hijos hagamos esto, que está en Lucas 4:18. Dice la palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Amados, Jesús vino a darnos esa libertad y a librarnos de la opresión de las cadenas, a darnos de libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy puedes empezar. Hoy puedes empezar de nuevo si no estás haciendo el propósito de Dios en tu vida, ¿sí? Hay 4 eventos en la vida de María Magdalena que a mí ahora sí que me quedé como enamorada, ¿verdad?, de su vida. 4 eventos importantes que ella presenció. El primero es estar con Cristo en la crucifixión, ¿sí? Y ahí yo se los puse, pueden tomarle captura, ahí están los versículos donde están. El segundo evento fue que ella vio dónde sepultaron a Jesús, que después esto es muy importante para lo que pasa después, ¿verdad? Y también ella otro de los eventos fue la primera testigo de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y Jesús mismo le dice a ella que lleve el mensaje, ¿sí?, de que Él ya había resucitado. Fíjense qué eventos tan importantes en la vida de ella pasó. Qué hermoso, ¿verdad? Después de haber estado atormentada, después de haber estado sin esperanza, todo lo que ella presenció y todo lo que Cristo le añadió a su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora, amados, cuando Jesús transforma nuestra vida, nuestro testimonio puede impactar a otros.
es no quedarnos callados. Muchas veces nos quedamos callados y esa es el que tú quedarte callado puede haber hecho la diferencia que esa persona no se quitara la vida. Hay muchos testimonios de personas que cuando uno les habla, y es a veces hablar de nuestro propio testimonio, no tienes que predicar, habla de tu testimonio. Eso puede cambiar vidas. ¿Sí? Yo nada más les exhorto, de acuerdo a lo que Cristo está haciendo en tu vida, no te quedes callado. Habla, porque dice la palabra, si a nosotros no nos place hablar, van a hablar las piedras. Y qué tremendo es que una piedra hable en nuestro lugar. El segundo punto clave en la vida, después de la restitución que Dios hace en la vida de María Magdalena, es que ella es una ferviente seguidora de Jesús. ¿Sí? Fíjense, esto es clave, amados. Que nosotros tengamos un corazón agradecido. ¿Sí? Porque muchas veces podemos decir, ay, pues no, o sea, lo podemos olvidar fácilmente lo que Dios hizo en nosotros y no agradecer lo que Dios hace, pero es tremendo esto si nosotros no tenemos ese corazón agradecido, ¿verdad? En Lucas 7:47 nos habla del que mucho se le perdona, mucho ama, ¿sí? Pero yo estaba estudiando y yo me quedaba, Señor, pero con una cosa que tú nos perdones, con un pecado, si nos separa de ti en la eternidad, es mucho un pecado. Así por pequeño que nosotros creamos que ese pecado sea. Si nos separa de la eternidad contigo, es mucho que agradecer nada más por ese pecado. ¿Sí? Entonces, en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, la consecuencia de un pecado grande, un pecado chiquito, igual es la separación. ¿Sí? Entonces tenemos mucho que agradecer. Así sea un pecado que nos hayan perdonado, tenemos mucho que agradecer. ¿Por qué? Porque nosotros no pagamos en la cruz. Lo pagó Jesucristo por nosotros. Y pagó por la salvación, por nuestra salvación. Y el perdón de ese único pecado que nosotros creemos, no, nosotros no hacemos nada. Por un solo pecado que hayamos hecho, ya lo pagó Cristo por nosotros. Y gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a estar separados de la gracia del Señor. ¿Sí? Ahora, la gratitud es muy importante y se expresa con hechos, amados. Muchas veces estamos orando por salud, estamos orando por trabajo, estamos orando por matrimonio, que Dios restaure, Dios sane, estamos orando por muchas cosas. ¿Y qué pasa? Dios nos los da y nos alejamos. Dios nos da el trabajo y por el trabajo ahora no podemos venir. ¿Sí? Dios restaura nuestro matrimonio. Estamos bien, ya nos sentimos bien y nos alejamos. Cuidado, amados. Hay que tener corazón agradecido. No ser, ¿cómo se dice la palabra? Ingratos. O sea, no ser ingratos. Si ya te está dando, te está bendiciendo, acércate más. No seamos de los que nada más que tengamos una prueba y otra prueba y otra prueba y por eso estamos aquí, ¿verdad? No, también ven cuando te bendice el Señor, es más bonito eso, que estar en pruebas y estar buscando. Gracias al Señor. Otro de los aspectos que a mí me impactó bastante de la vida de ella, que ella estuvo firme en el dolor, no se apartó del Señor, aún tenía pruebas, ella no se apartó. Estuvo con él en la crucifixión. Cuando muchos se alejaron por miedo, por lo que quieras, Pedro lo negó y se alejó, ¿verdad? Ella estuvo firme, se mantuvo fiel al Señor, ¿sí? Ahora, el tercer punto de la vida de ella que me impactó también es que ella fue llamada a testificar. ¿De qué? De la resurrección de Cristo, a dar las buenas nuevas al que necesita, al que estaba como ella. Todo al que estaba ahora sigue en opresión, a dar esperanza, ¿sí? A testificar que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo es el que te puede dar una nueva vida, cambiar, ¿sí? Desde como estás ahorita. Ella no recibió un nuevo propósito.
Ella siguió el propósito original que Dios tenía para su vida. El propósito original de Dios para ella siempre fue seguirle y ser un testigo de su amor. Su vida antes de conocer a Cristo no reflejaba ese propósito, ¿sí? Por la opresión demoníaca. Cuando fue liberada, entró en el propósito que Dios siempre tuvo para ella, convirtiéndose en una fiel seguidora y mensajera del Evangelio, siguiendo a Jesús y bien que lo sirvió. Así ocurre, amados, con muchos de nosotros. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, pero muchas veces estamos atrapados en situaciones que nos alejan de Él. Cuando Jesús nos liberta, nos permite vivir el propósito para el cual fuimos creados. Amados, yo me quedo con 3 lecciones de la vida de María Magdalena. El primero es que Jesús tiene poder para liberarnos y transformarnos. La segunda lección es la gratitud nos lleva a servirle fielmente. Y la tercera lección que yo me llevo para poder yo también hacerla, Dios nos llama a testificar de su poder y de su resurrección. María Magdalena pasó de una vida de sufrimiento a ser una de las mujeres más influyentes del Nuevo Testamento. Su historia nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios y que todos podemos ser llamados a restaurar nuestro propósito en Cristo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.